Hola chicos, ¿cómo están? Espero todo bien. La idea de este tutorial es ver el teorema del seno, el teorema del coseno, demostrar una parte del teorema del seno, comentarle un poco cuál es la idea de las actividades a realizar y ver un par de ejemplos aplicativos. Empecemos con el teorema del seno. Estos dos teoremas, entonces también el teorema del seno, se aplican a triángulos oblicuángulos. Esto quiere decir que estas dos fórmulas que nosotros vamos a enunciar valen no necesariamente para un triángulo rectángulo, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora con las razones trigonométricas. Y por eso son muy importantes estos dos resultados porque nos ayudan a resolver problemas en triángulos que no necesariamente son rectángulos. Entonces, empecemos con el tema del seno y vamos a ver una parte de la demostración. Si yo considero el triángulo verde acá, ABC, nosotros sabemos que para cualquier triángulo nosotros podemos determinar la circunferencia circunscrita. Y esta era aquella circunferencia cuyo centro es el punto de intersección entre las tres mediatrices de un triángulo. Entonces, por ejemplo, si yo considero el lado AB, trazo la mediatriz, el lado BC trazo otra mediatriz, el lado AC trazo otra mediatriz, su única mediatriz, digamos, y estas tres rectas se intersecan en un punto, que en este caso sería este, el O de acá, ¿sí? Que es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. Bueno, ¿para qué me sirve esto con el teorema del seno? Me sirve porque el teorema del seno dice dos cosas. Que si yo en un triángulo cualquiera tomo un lado y lo divido por el seno del ángulo opuesto, ese resultado me va a dar lo mismo para los tres lados. Entonces, A dividido seno de alfa es igual a B dividido seno de beta es igual a C dividido seno de gamma. Y todas estas tres cantidades son iguales a ¿qué? Al diámetro de la circunferencia circunscrita. Por eso es importante recordar ese concepto de cómo sacamos la circunferencia circunscrita. Una pequeña aclaración antes de empezar con la demostración es que para esta parte de trigonometría nosotros trabajamos de la siguiente manera. Con las letras minúsculas indicamos los lados del triángulo, con las letras griegas indicamos los ángulos, como siempre, y con las letras mayúsculas indicamos los vértices del triángulo. Entonces, ¿por qué resulta que estas tres fracciones son iguales al diámetro de la circunferencia circunscrita? Primero tenemos que pensar y demostrar una cosa que nos sirve para llegar a la demostración de ese teorema. Y es, si yo considero el ángulo APC, donde P sería el punto que está marcado acá, ¿sí? ¿Qué observamos nosotros? Observamos que los dos ángulos beta y eta son opuestos al mismo lado, que sería B. Entonces, la idea de este teorema es tomar el triángulo, trazar la circunferencia, después elegir un punto cualquiera sobre la circunferencia de manera tal que quede fijo un lado, en este caso B. Y la tarea de ustedes va a ser hacer lo mismo para los lados A y C, que serían respectivamente BC y AB. Entonces, si yo tomo un ángulo, si yo tomo un punto P de manera tal que quede fijo el lado B, nosotros sabemos ¿qué cosa? Elegimos ese punto P de manera tal que PC sea un diámetro. Entonces, la primera cosa que tenemos que demostrar es la siguiente. Acá hice de nuevo el dibujo, no me vino muy prolijo, por supuesto, de la figura anterior. Entonces, si PC es el diámetro y lo elijo de manera tal que quede fijo el lado AC, resulta que APC es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué esto es así? Porque resulta lo siguiente, miren, que si yo tengo que PC es igual al diámetro, dos veces el radio, entonces obviamente nosotros ya sabemos que OP es el radio, porque es la mitad del diámetro, como también OC es el diámetro. Pero también, si yo trazo el lado AO, ¿sí? También es un radio. ¿Por qué? Empieza en el centro de circunferencia y llega hasta A, que es un punto de la circunferencia.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que AOP y AOC son rectángulos. Perdón, son triángulos isósceles. ¿Y por qué, chicos? Porque simplemente estos tres lados, esto es igual a esto, que es igual a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el ángulo eta, que determiné a través del punto P, que es opuesto al lado AC, va a ser igual a este ángulo de acá, eta. ¿Sí? Y del mismo modo, si yo considero el ángulo PCA, esto, que lo podemos llamar delta, ¿sí? Va a ser igual al ángulo OAC, ¿no es cierto? Yo no sé si delta es igual a eta, pero no me interesa, porque yo sé que ambos triángulos son isósceles. Entonces, si lo miro por separado a cada uno, va a resultar que cada uno de ellos es isósceles. Por lo tanto, hay dos ángulos que son congruentes. Pero ahora, si mirando el triángulo en su totalidad APC, nosotros sabemos que para cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces resulta que, ¿qué es la suma? ¿Cómo hago para determinar la suma de los ángulos de APC? Y bueno, sería el ángulo en C, que sería delta, ¿sí? Más el ángulo en P, que sería eta, más el ángulo en A. ¿Y cómo sería el ángulo en A? Sería eta más delta, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Resulta que yo tengo estos dos como si fuesen 2x y estos dos como si fuesen 2y. Entonces me quedaría 2 delta más 2 eta igual a 180 grados. Finalmente, tenemos que sacar común en el primer miembro, 2 por paréntesis delta más eta es igual a 180 grados. Y finalmente llego a que delta más eta es igual a 180 grados dividido 2, por lo tanto me da 90. Por eso tiene sentido marcar este ángulo como de 90 grados. Porque justamente delta más eta es 90 grados. ¿Y quién es delta más eta? Es el ángulo en A, PAC. Entonces, ¿qué tenemos? Que si delta más eta es 90 grados, el triángulo APC es rectángulo, entonces yo sé que el seno de eta, por definición de seno, es la razón entre el opuesto, AC, que nosotros indicamos con la minúscula, dividido PC. Pero ¿quién es PC? Es el diámetro, 2R. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos a esto, que seno de eta es igual a B dividido 2R. Y acá tenemos que utilizar otro teorema que no lo vamos a demostrar, que se llama teorema de la cuerda, que me dice que si yo tengo una cuerda, en este caso AC, que era una cuerda de circunferencia, era un segmento cuyos extremos pertenecen a la circunferencia y ese segmento no necesariamente pasa por el centro O. Entonces, si yo tengo una cuerda AC, que sería esta, ¿sí? Esta de acá abajo. ¿Qué resulta con esta cuerda AC? Que tiene un ángulo opuesto, que sería beta, pero que también hay otro, eta, porque hice la construcción de manera tal que me quede fija la cuerda AC, que sería el lado B de mi triángulo. Entonces el teorema de la cuerda me asegura que si tenemos dos ángulos que son opuestos a la misma cuerda, ¿sí? Entonces resulta que los dos ángulos son congruentes. Entonces, como eta es igual a beta, por supuesto, también todas las relaciones trigonométricas van a ser iguales. Entonces, seno de eta es igual a seno de beta.
Pero nosotros ya sabemos que esto es el lado B sobre 2R. ¿Sí? Por lo tanto, que resulta que seno de beta es igual, seno de beta por 2R es igual a B. Y finalmente resultaría que 2R paso el seno de beta dividiendo, es igual a dividido seno de beta, que era justo la primera parte, una de las tres partes, esto igual a esto. ¿Sí? Acá hay que hacer una pequeña aclaración, chicos, que ¿puedo dividir por el seno de beta? Sí, porque como tengo un triángulo oblicuo ángulo, estoy diciendo que beta no puede ser ni 0 ni 180. Por lo tanto, el seno de ese ángulo no me va a dar 0. Eso lo tiene que tener muy claro, ¿no? Y entonces ya terminé con la demostración del teorema del seno. ¿Qué me faltaría hacer? Que lo que ustedes tienen que hacer como actividad es demostrar la misma igualdad para A dividido seno de alfa y C dividido seno de gamma. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para A dividido seno de alfa? Y bueno, tiene que ver cuál es el lado que tiene que dejar fijo para luego construir un triángulo rectángulo, dibujar un triángulo rectángulo de manera tal que puedan aplicar otra vez el teorema de la cuerda. Y lo mismo con el lado C. En cambio, el teorema del coseno lo podemos pensar como una generalización del teorema de Pitágoras. Me dice básicamente que si yo tengo un triángulo oblicuo ángulo, entonces el cuadrado de un lado cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto, menos el doble del producto entre los dos lados que conozco por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados. Por ejemplo, si yo miro la primera formulita, esta me está diciendo que para determinar el cuadrado de este lado, yo tengo que tomar el lado B, elevarlo al cuadrado, después sumarle el cuadrado de C y después restarle dos veces el producto entre B y C y el coseno de alfa, que sería el ángulo comprendido entre ellos dos. ¿Y por qué decimos, chicos, que es una generalización de Pitágoras? Porque si ustedes, por ejemplo, toman la primera igualdad y decimos que es rectángulo en alfa, o sea, el ángulo recto es alfa igual a 90 grados, resultaría que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de 90. Pero nosotros ya sabemos que el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, me quedaría A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. La demostración de esto por ahora no lo vamos a ver. Veremos más adelante si llegamos a verla. Es más larga de la demostración del teorema del seno. Pero es muy interesante también esta demostración. Entonces para casa me tiene que completar la demostración del teorema del seno, como hice en este video. Entonces tiene que hacer dos dibujitos donde en un caso dejan fijo el lado A y en el otro caso dejan fijo el lado C. Van buscando el ángulo de manera tal que yo obtenga un triángulo rectángulo, aplican el teorema de la cuerda y llegan al resultado. Hay unos problemas que dejé en un archivo Word que se los voy a mandar por la plataforma. Y lo que yo quiero ver ahora para ir cerrando este tutorial es ver un par de ejemplos de cómo se aplican estas fórmulas. Supongamos que yo tenga un triángulo ABC. En los ejercicios que les dejé, tengan en cuenta de que pueden pasar dos cosas. O aplican el teorema del seno o el teorema del coseno. Y esto va a depender de ustedes. Si tienen, por ejemplo, como en este caso, dos lados y un ángulo opuesto a uno de los dos lados, entonces acá es fácil aplicar el teorema del seno. Por lo general, los ejercicios de este tipo consisten en completar todos los datos. Entonces, determinar los ángulos que me faltan y los lados que me faltan. Y a veces, en los ejercicios que les dejé, van a tener que dibujar el triángulo. Acá, este es el caso sencillo, donde ya tienen el triángulo dibujado, entonces aplican la fórmula. En otros casos, van a tener que leer el texto del problema, entenderlo, dibujar el triángulo y luego aplicar la fórmula más conveniente, ya sea la del seno o la del coseno.
¿Qué hacemos en este primer ejemplo? Yo tengo el lado AB que son 5 metros, el lado AC son 7 metros, tengo un ángulo que es 35 grados, entonces digo, bueno, para el teorema del seno, yo sé que AB, 5 metros, dividido el seno de 35 es igual a AC dividido el seno de beta. Entonces yo llego a que seno de beta, manipulando esta ecuación y reemplazando todos los valores que tengo, es igual a 7 metros por seno de 35, que le va a dar un valor decimal que hay que colocar correctamente. A la segunda cifra decimal es más que suficiente. Dividido 5 metros. Si tengan cuidado acá con esto, cuando tengo metros lo tengo que cancelar, porque como estamos hablando de un seno, no tiene una unidad de medida el seno, por lo tanto no me tienen que quedar metros. Bueno, esto le va a dar un número, y después a ese número, ¿cómo hacen a partir de ese número, cómo hacen para determinar el ángulo? Tienen que hacer con la calculadora el comando shift sen y ponen el valor que determinaron. Y ese shift sen, ¿qué me está diciendo? Me está contestando a la pregunta inversa de lo que veníamos haciendo hasta ahora. O la misma pregunta que veníamos haciendo con las ecuaciones, pero para ángulos cuyos valores no son tan sencillos de determinar. Entonces, ese shift sen o shift sin en base a la calculadora y después ponen el valor decimal que le va a dar como resultado el ángulo cuyo seno es lo que van a tener acá. ¿Sí? Entonces, una vez que determinan esto, tienen este ángulo, ¿sí? ¿Y cómo siguen con este ejercicio? Bueno, si este mide 35 y el otro mide, por ejemplo, no sé, 40, 50, lo que sea, ¿cómo hago para calcular el otro ángulo? Hago 180 menos la suma de los otros dos. Y finalmente, para calcular el lado BC, de nuevo aplico el teorema del seno. Y el segundo ejemplo, para ir cerrando, es el siguiente, donde ustedes dicen, bueno, yo tengo dos lados y el ángulo comprendido, fácil. Acá aplico el teorema del coseno para determinar AB. Entonces, si determino AB con esta formulita, hago 3 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado menos 2 por 3 metros por 6 metros por coseno de 110 grados. Acuérdense que cuando tienen metros al cuadrado, esto me va a dar, en otras palabras, para sacar los paréntesis de acá, esto sería 9 metros cuadrados más, 31. No, estaba bien, perdón. 9 metros cuadrados más 36 metros cuadrados menos 2 por 3 por 6 sería 36 metros cuadrados por coseno 110, que eso lo determinan con la calculadora también. ¿Sí? Pero ojo, acá los términos sobran. 1, 2 y 3. O sea, no hacen 36 menos 36. Hacen primero 36% por coseno de 110 y después hacen 9 más 36 más menos el otro. Y después sacan la raíz para determinar los metros, la medida de ese lado AB. Y una vez que tienen esto, bueno, pueden volver a aplicar el teorema del seno para determinar los otros dos ángulos. Uno de los otros ángulos y el tercero lo hacen como 180 menos la suma de los otros dos. Perdón, se me hizo un poco largo el tutorial, pero no quería mandarles dos videos. Así que véanlo tranquilos y nos vemos a la clase de consulta. Saludos.